Diría Mark Bloch que la historia ha sido renegada a la peor de las ciencias, una ciencia oscura. Se podría decir que la historia es aburrida, pero en realidad no. Fue hecha aburrida por muchas personas que no han sabido enseñar la historia. Este es El Delirio Histórico, un canal de YouTube para la divulgación histórica y la difusión histórica que busca que tú, que quieres aprender historia, sea amena y divertida para ti. Yo soy Rodrigo Aque, futuro licenciado en Historia, y este es mi canal. Bienvenidos. Ya mencionamos a Mark Bloch, pero ¿quién fue este señor? Mark Bloch fue uno de los historiadores del siglo XX más importantes, pero sería bueno profundizar sobre su vida. Él nació en Francia en 1886, en una época en la que el mundo estaba en relativa paz. Ese mismo año sale a la venta la Coca-Cola, en un primer momento como medicina para el estómago, y en España se estaba terminando con la esclavitud en Cuba. Este señor, Mark Bloch, estuvo en el ejército francés durante la Gran Guerra, que inició en 1914. Con sus trabajos en historia medieval después de la guerra, que fue un tema muy primordial para él, se hizo un nombre dentro de la ciencia histórica. De hecho, uno de sus libros más importantes es Los Reyes Taumaturgos. Sí, es el libro que aquí está en la escenografía y que puedes ver. En este libro, Mark Bloch investigó sobre el poder de curación de los reyes. ¿Qué es esto? En el tiempo medieval, muchos pensaban que los reyes, con el simple hecho de tocarte, te curaban. ¿Por qué? Porque los reyes eran enviados de Dios. Bueno, al menos la iglesia eso era lo que quería que creyeran. Entonces, muchos enfermos buscaban tocar a los reyes para que estos los curaran. Sin embargo, Mark Bloch no solo investiga esto, investiga el pensamiento de la gente. ¿Por qué la gente creyó y fue tan arraigado ese pensamiento para pensar que tocando a un rey te curabas? Digo, eso no es muy ajeno a nuestros tiempos. Hoy en día pensamos que con tocar una estatua nos podemos curar. Pero otro libro que realizó Mark Bloch se llama Apología para la Historia, o El Oficio del Historiador. Este librito que ves aquí es muy importante porque es una guía prácticamente para los estudiantes de historia y los historiadores de cómo realizar el trabajo de la historia. Este señor nos explica que el historiador no estudia el pasado, estudia el presente. ¿Pero por qué? Porque el presente depende del pasado. Pero el historiador, al estudiar hechos del pasado para entender el presente, también tiene que entender su presente. Vaya, hay que tener mucho ojo aquí. Un historiador que viva en el pasado y diga que el pasado fue mejor, no es un buen historiador. Es más, cogan y cuéntenselo a quien más confianza le tengan. Pero el autor define la ciencia como la ciencia del hombre. ¿Cómo explicamos esto? Al estudiar el pasado no estudiamos el pasado como tal, estudiamos al hombre. Claro, entendiendo a hombre como ser humano. En ese tiempo decir hombre pues era muy normal. La historia del ser humano es lo que nos interesa, el ser humano como tal. Sus batallas, sus pérdidas, sus pasiones, prácticamente todo lo que tenga que ver con el hombre, incluso su cultura. De aquí es que vendrá Lucien Febvre, un gran amigo de Bloch y otro gran historiador, que dirá que el trabajo del historiador es hacer que las cosas muertas hablen. Bueno, ya dijimos qué hace un historiador, según los autores, pero no hemos dicho cómo se ve un historiador. Hoy en día vemos un historiador como un Wikipedia andante, este tipo que debe saber prácticamente todo, que si tú vas y le preguntas, oye, dime la fecha de nacimiento de Sor Juana Inés de la Cruz, el vato te va a tener que decir cuál es la fecha de nacimiento, pero no. El historiador no debe saber toda la historia. La historia de la humanidad es demasiado larga. No se puede saber todo. Entonces, el historiador lo que hace es investigar pequeñas cosas. De ahí es que saca trabajos. Entonces, el historiador estudia el pasado para entender el presente, pero no lo convierte en alguien que sepa toda la historia de la humanidad. Así que la próxima vez que conozcan un historiador, por favor, no le pregunten la fecha de nacimiento de Hitler o si este quiso entrar a una escuela de pintura. Y bueno, ¿qué es lo que estudia el historiador? ¿De qué se basa para estudiar todo esto? Bueno, Robin George Collingwood, otro historiador y filósofo, nos explica algo llamado el hecho histórico. ¿Qué es esto? El hecho histórico son hechos del pasado, pero que dejan evidencias históricas. Vaya, documentos. Pero, ¿qué es un documento? Podemos explicar que el documento, como dice Collingwood, es una evidencia del pasado. Vaya, es algo que los que estuvieron en ese hecho dejaron para nosotros, directa o indirectamente. Por ejemplo, podríamos decir una carta, una ley o incluso un cuadro, como el que tengo aquí, que es del Greco. ¿Qué podemos sacar de estos cuadros? ¿Qué podemos sacar de esas cartas? Preguntas históricas, como diría Collingwood. Por ejemplo, ¿por qué se hizo esta carta? ¿Por qué se hizo esta ley? Y de esa ley, en
entender el presente. Un ejemplo excelente sería la ley de educación laica y gratuita que implementó Maximiliano. Aquí se ve en un documento, de ahí nos basamos para decir que igual Vasconcelos agarró ideas de aquí para implementarlas posteriormente. Esto es un buen ejemplo de hecho histórico basado en un documento. Claro, igual podemos utilizar otros como cuadros, como dije, etcétera, etcétera. Entonces, si podemos definir completamente en una frase qué hace un historiador le da vida a la historia. Y bueno, si bien podemos decir que la historia ya explicamos cómo se estudia, cómo se puede manejar y cómo podemos afrontarla, también podemos explicar que la historia pues, se puede abordar de cualquier manera. Vaya, hay historia de todo. Hay historia del café, historia de los olores, la historia cultural. Prácticamente de todo lo que queramos hacer historia se puede hacer. El historiador debe tener creatividad e imaginación. ¿Por qué? Para poder imaginarte los ámbitos de la historia, o sea, un hecho histórico. El pasado no es tan fácil de estudiar. Tenemos que meternos en la idea de que lo que yo estoy estudiando me apasiona, me gusta, me encanta. Y esa pasión y ese encanto se lo vas a transmitir a otra gente. Espero yo poder hacerlo en este momento con el video, por ejemplo. Entonces, la historia se puede abordar de cualquier manera. Si un historiador quiere, va a hacer que la historia sea muy entretenida para cualquier persona, hasta para un niño. Y si bien la historia puede ser abordada de muchas maneras, también la verdad es que la historia es vista como mero conocimiento cultural, como de solo es importante saberte que Hidalgo inició la independencia porque pues lo enseñan en la primaria y es normal saberlo para no equivocarte como Cristian Castro. Entonces ese es un gran problema. La historia no es conocimiento, la historia es una ciencia para aprender el pasado y entender tu presente. Y esa es la finalidad de este canal. No solo entender el pasado, sino hacer que tú entiendas ese pasado y que te sea ameno, divertido y entretenido. Con esto cerraría el capítulo, diciendo que la historia es divertida, entretenida y que mi canal buscará en todo momento hacer que tú entiendas la historia. Espero verte en el siguiente video y si te gustó, pues dale like y pues suscríbete si quieres.